grabando ahí. ¿Listo? ¿Sí? Y ahí también. ¿Grabando? Ya, no, Bueno, aquí. Listo. bueno, hermano. Bueno, una cordial bienvenida Gracias. a este curso de iniciación musical. Entonces, ¿querías decir algo primero? No, simplemente que estoy muy emocionado a aprender de nuevo, porque siempre necesitamos regresar a los básicos y me gustaría tener esta ventana por las personas que están empezando con la primera vez, es con toda paciencia, con tú mismo, con el proceso de aprender y ojalá que se gusten este curso y que se pueda mejorar su vida. Bueno, excelente. Vamos antes, primero que todo, a hacer unos calentamientos. Normalmente nuestras manos tienen una temperatura de 30 grados, naturalmente, y es bueno subirla a unos 40 grados para coger cualquier instrumento de cuerda, para evitar cualquier tipo de enfermedad futura, como túnel del carpo, tendonitis. Entonces son unos calentamientos muy básicos. Entonces primero vamos a cruzar los dedos y vamos a empezar a hacer como olas. Vamos a empezar a sentir cómo traquean todas las articulaciones de la muñeca. Inicialmente lo estamos como dirigiendo el movimiento con la mano derecha, ¿cierto? Porque la mano derecha es la que está dirigiendo el movimiento. Y luego vamos hacia el otro lado, ya dirigiendo el movimiento con la mano izquierda. Es un ejercicio que es muy relajante, que nos va destensionando, inclusive nos va entrando en un estado de tranquilidad, que es algo crucial para uno tocar cualquier canción, hacer cualquier rezo con el estado de conciencia adecuado, porque usted en una canción puede estar hablando muy bonito de la madre tierra, del amor a los animales, pero si internamente tienes rabia, tienes dolor, eso es lo que vas a transmitir en una ceremonia. Es muy importante estar en el estado de conciencia adecuado para uno hacer un canto, por eso un rezo, es una gran responsabilidad. Y otra es acerca así como garritas de tigre, así como garritas de tigre. Este ejercicio inclusive, además de subir la temperatura de las manos, también si uno lo practica durante 10 minutos todos los días es muy bueno para el dolor en el cuello. A veces cuando uno está tocando un instrumento de cuerda, cualquier instrumento, a veces uno tiene una mala posición, ¿cierto? Y sobre todo cuando uno está empezando la guitarra, a veces uno está mirando las cuerdas, entonces uno es como con el cuello así. Entonces termina uno con tremendo dolor de cuello. Entonces esto sirve para quitarle a uno ese dolor de cuello también. Por un lado, bueno, también podemos hacer este calentamiento. Ahora vamos a hacer este mudra. Esto es un mudra y lo vamos a estirar hacia el frente. Eso, ahí sentimos cómo se estiran todos los tendones del brazo, el antebrazo. Y vamos a subir hacia arriba tomando aire. Tenemos y hacia los lados. Ahí sentimos cómo se estiran todos los tendones de los brazos. También es muy bueno para evitar cualquier tipo de dolencia. Mejorar la posición, con la columna lo más recta posible. Y finalmente pues también sacudimos un poquito las manos. Se va subiendo la temperatura de las muñecas. Y además se va relajando todo el cuerpo. ¿Verdad? Que nada más moviendo las manos, cómo empieza a subir la temperatura, no solamente de las manos, sino de todo el cuerpo. Entonces, también influye inclusive en el canto. El movimiento influye mucho en la calidad del canto. Es siempre importante tener una temperatura adecuada para tocar y para cantar. Entonces, bueno, vamos a empezar con una práctica muy sencilla. Hoy vamos a hacer un matrimonio. Bueno, inicialmente reconocer las partes de la guitarra. Son 6 cuerdas. Entonces tenemos cuerda 1, 2, 3, 4, 5, 6. La primera cuerda es la cuerda más aguda, ¿cierto? Y cada cuerda tiene una afinación. También es muy importante pues, saber la afinación de cada cuerda. La primera cuerda está afinada en mi, la segunda en si, la segunda en sol, re, la y mi, respectivamente. Entonces en nuestras manos también vamos a otorgar unos números, asignar unos números. Desde el dedo anular de la mano derecha vamos a asignar el dedo 1, 2, 3 y 4.
Y aquí va a ser al contrario, 1, 2, 3 y 4. Entonces lo que vamos a hacer hoy es muy sencillo. A cada dedo le vamos a asignar una cuerda. Entonces vamos a emparejar dedo 1 con cuerda 1, dedo 2 con cuerda 2 y así respectivamente. Dedo 3 con cuerda 3 y con el dedo 4 vamos a tocar las cuerdas entorchadas, las cuerdas más graves. Entonces la música realmente es muy matemática, es algo muy medido y es importante tener en cuenta el tiempo, ser muy conscientes del tiempo. Es una manera de acomodar el tiempo, de acomodar el sonido en el tiempo y el espacio. Entonces vamos a recordar un poco las notas musicales. Las primeras notas musicales que vamos a ver son las más sencillas. Entonces vamos a empezar con la negra, por ejemplo. Entonces la nota musical de la negra, si estamos llevando este pulso, ¿cierto? Simulando que este es el pulso o el latido de nuestro corazón, entonces vamos a empezar a hacer ese sonido. La negra tiene una duración de un tiempo, entonces empezamos tocando ese tiempito. ¿Cómo sonaría en la guitarra? Vamos a empezar con la cuerda 1. Con el dedo asignado, con el dedo 1, luego cuerda 2, cuerda 3, 4, 5, 6. Entonces ese pulso normalmente, aquí lo estoy haciendo con la mano izquierda, llevando el pulso, pero normalmente ya cuando estamos tocando acordes, ese pulso lo puedes llevar con el, también llevarlo como con el pie derecho, con el pie izquierdo, pero siempre ser muy conscientes del pulso, del tiempo, ¿cierto? El ritmo, o sea, la música tiene varias divisiones y una de ellas es el ritmo. El ritmo es algo crucial. O sea, la música se divide en ritmo, armonía, melodía y timbre. Entonces uno empieza con el ritmo, uno empieza estudiando el ritmo. Teniendo una buena base rítmica, ya después nos vamos a desenvolver mejor en la melodía, en la armonía y en el timbre. Entonces ahora vamos a hacer las corcheas. Las corcheas tienen una duración de medio tiempo, quiere decir que por cada pulso hay 2 sonidos. Entonces si estamos llevando este pulso, por cada pulso vamos a llevar, debe hacer 2 sonidos. Un sonido como... cuerda 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, algo particular, nosotros también podemos tocar, por ejemplo, ahí estamos caminando con la mano derecha con un solo dedo. Podemos también caminar con 2 dedos, por ejemplo, de manera simultánea, por ejemplo, con el dedo 1 y 2, cuerda 1 y 2. Ahí ya va a generar una armonía. Al inicio estaba sonando solamente una nota por tiempo, ya que estamos haciendo una melodía, pero cuando suenan varias notas al mismo tiempo ya estamos haciendo una armonía. Es que la guitarra es un instrumento que es armónico melódico, porque puede sonar de manera melódica, produciendo una nota por tiempo, o de manera armónica, produciendo varias notas al tiempo. Ahora 2 y 3. Ahora 1 y 4. 2 y 5. 3 y 6. Ahí haciéndolo de manera armónica. Ahora, si lo vamos a hacer también de manera melódica, utilizando también 2 dedos, caminando en 2 dedos, podemos alternar entre cuerdas, por ejemplo entre 1 y 2. 3,
6 y 1. Y estamos haciendo la misma figura musical, la semicorchea. Dura medio tiempo, cada corcheita. 6 y 2. 5 y 3. Ahora 4 y 2. La idea de hacer estos ejercicios es de intentar hacerlo sin mirar, porque la práctica consiste en que nosotros nos volvamos conscientes de la posición de cada cuerda, del sonido de cada cuerda, o sea, que cada dedito que le asignamos a cada cuerda, veamos cuál es el calibre, sintamos ese calibre de cada cuerda, y que sin mirar ya sepamos, uy, ya, que estoy tocando acá, esta es la tercera, sin necesidad de mirar, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta, sin mirar, ser muy conscientes de eso, como si tuviéramos ojos en los dedos, y aprender a mirar con los oídos. O sea, siempre como con el sonido que genera cada cuerda, estar mirando con nuestros oídos, ¿sí? Y no estar como que, uy, ¿cuál será la segunda? Simplemente y hacerlo sin mirar. Para apoyar, cuando estás tocando especialmente 2 o 3 cuerdas, estás apoyando con los otros en las cuerdas, ¿cierto? ¿Descansándolo? ¿O qué? Por Sí, ejemplo, sí, y estos dos están como apoyando, están ahí como descansando. apoyando, sí. Ahora el tresillo tiene una duración de 1/3 de tiempo, ¿cierto? El tresillo, como lo dice el nombre, se acomoda a 3, quiere decir que por cada pulso hay 3 sonidos. Ahí también normalmente se utilizan palabras, por ejemplo, pájaro, 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 ¿cierto? Vamos a hacer ese sonido también con el mismo ejercicio, la misma dinámica que estamos haciendo sería pa. 2, 3, 4, 5, 6. Ahí lo hicimos de manera melódica, podemos hacer caminar con 3 dedos también de manera simultánea, las 3 primeras cuerdas, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, alternar entre la sexta y las 3 primeras. Ahora pasar a la quinta, luego la cuarta, y luego alternar en cada pulso. Mira, ahí estamos viendo 3 ritmos, que es la negra, la corchea y el tresillo, y mira ya todo lo que se puede hacer, nada más con esos 3 ritmos, todas las posibilidades que se abren para empezar a jugar con la guitarra, y eso que no hemos empezado a tocar aquí todavía, solamente estamos jugando con cada cuerdita. Negra, corchea, ¿y cuál estaba la tercera? El tresillo. 3 y... Tresillo, y sí. Ahora seguimos con la semicorchea. La semicorchea ya tiene una duración, cada semicorchea tiene una duración de 1/4 de tiempo. Quiere decir que por cada pulso hay 4 sonidos. Entonces, el mantra que podemos utilizar, por ejemplo, es Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Tocándolo acá sería como Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Empezando con la cuerda con un poquito más rapidito, por eso puse el pulso más lento. 2,
este ritmo es de los que más me gusta porque uno puede jugar mucho con él. Por ejemplo, haciéndolo de manera melódica. Vamos a tocar primero la cuarta, primera, segunda y tercera. Entonces mira que sonaría como. Estamos haciendo la misma figura. O también podemos hacerlo al revés. Primero sexta, tercera, segunda y primera, como. Mira que cambia, a pesar de que es la misma figura musical, el mismo pulso, cómo cambia la melodía. Inmediatamente. Ahora podemos tocar primero la quinta, luego la sexta. Y ya eso es la introducción de una canción. Entonces tenemos ya la semicorchea, tenemos ahí 4 ritmos. Y ya para no saturarlos mucho en esta primera clase, el quinto ritmo, que es el ritmo básico del huayno. Es un ritmo muy utilizado en la música medicina de este territorio. Y es la misma figura de la semicorchea, solo que en la música también tenemos los silencios. El silencio también hace parte de la música. Entonces en las semicorcheas se agrupan de a 4. Entonces si uno a esas semicorcheas le silencia cualquiera de una de ellas, se genera un ritmo. Entonces por ejemplo, si en las 4 semicorcheas silenciamos la segunda, ahí sale el ritmo básico del huayno. O sea, no sonaría esta. Entonces sonaría nada más esta y esta. Sonaría como podemos utilizar la palabra águila, como águila, 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 águila. Ya que esta no está sonando. Esto aquí en la guitarra sería como águila, águila. Un, dos. Tres. 4. 5. 6. Ahora podemos hacerlo también caminando con 3 deditos, por ejemplo en las 3 primeras, como empezando desde la tercera cuerda, como cambia la melodía inmediatamente. Y ahora haciéndolo con la sexta cuerda, por ejemplo, sexta, primera y segunda. Ahora empezando la quinta. Cuarta. Y ahora alternando en cada tono. Ahora podemos hacerlo, por ejemplo, entre la sexta, la tercera y la segunda, como es como normalmente se toca. Otra variación que le podemos hacer, o sea, uno puede inventar todo lo que quiera. Por ejemplo, tocando la segunda y la primera al mismo tiempo. Entonces, este ejercicio sirve mucho para perfeccionar los arpegios. O sea, la guitarra se puede tocar arpegiada o fraseada.
arpegiada es una manera de uno conectarse con la melodía natural de cada acorde, ¿cierto? Porque está sonando cuerdita por cuerdita. Y fraseada ya uno se conecta ya es más con la armonía, ¿cierto? Se conecta uno más con la armonía. Entonces, ¿cómo suenan estas 5 notas fraseadas? Pues vamos a empezar desde el inicio. Vamos a tocar el acorde más sencillo, que es mi menor, ¿cierto? Mi menor. ¿Cómo sonarían vamos a hallar el pulso en el pie izquierdo o en el pie derecho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sonarían las negras? Sonaría, ¿cierto? Sonaría de esta manera, varias cuerdas al mismo tiempo sonando. ¿Cómo sonaría la corchea? Ya serían 2 sonidos por tiempo. El tresillo es pájaro, ¿cierto? Pájaro, 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 pájaro. Y la semicorchea es y el guayno. Águila, 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 águila. Quería frasear. Entonces, ¿Puedes explicarme cómo cuando estás bajando es con un parte de los dedos y cómo estás subiendo con el pulgar o dedos o qué? es como lo siente la persona. Hay muchas personas que les gusta de bajada con todos los dedos, ¿cierto? Y de subida también con los dedos, ¿cierto? Pero yo que recomiendo que de bajada lo hagamos inicialmente para este curso, de bajada lo hagamos con los dedos y de subida con el pulgar, porque eso nos va a permitir desarrollar una técnica en otros ritmos más adelante. Tener una posibilidad de desarrollar ahí unas habilidades con el dedo pulgar que nos ayuda a adentrarnos ya en otros ritmos más complejos como el bambuco, como la saya, ¿cierto? Aquí estamos empezando con lo más sencillo que es el guayno. Entonces, es muy importante tener en cuenta los compases. La música también se divide por compases. Entonces ahorita estamos teniendo en cuenta solamente los pulsos, pero también existen los compases. Existen compases de 2/4, 3/4, 4/4. Entonces un compás, por ejemplo, de 2/4 quiere decir que hay 2 tiempos por compás. Normalmente, ¿cómo se mide? Una flecha hacia abajo y otra hacia arriba. O sea, para uno tener en cuenta el tiempo, que al inicio, para una persona que coge la guitarra por primera vez, es muy difícil tener en cuenta el tiempo. O sea, como que le da mucha dificultad tocar y contar al mismo tiempo. O sea, como que hoy pierde la cuenta de cuántos tiempos lleva. Entonces, si nosotros vamos a llevar un compás de 2 tiempos, entonces uno mentalmente se imagina como una flecha hacia abajo y otra hacia arriba. Y por eso un director de música, cuando está dirigiendo un compás de 2 tiempos, él está haciendo este movimiento, como hacia abajo y hacia arriba, que quiere decir 1, 2, 1, 2. Y por eso un músico siempre debe estar mirando al director y estar mirando la partitura, porque él es el que lleva el tiempo, el director. A veces muchas personas dicen, pero oye, señor, ¿qué está haciendo ahí? No está haciendo nada, no está tocando ningún instrumento, pero realmente el director es el que está llevando todo, el pulso, el que está llevando todo. Entonces él siempre, un compás de 2/4 es 1, 2. Si es de 3/4 ya es como imaginar mentalmente un triángulo. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Y si es de 4/4, entonces imaginarse mentalmente como un plano cartesiano, como 1, 2, 3, 4, 1, 2, como haciendo, como dibujando un plano cartesiano, una crucecita, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer por la primera canción, que tiene solamente 2 notas, que son mi menor y re mayor, vamos a manejar un compás de 4/4. Entonces con ese mismo ritmo vamos a empezar a contar. El ritmo de guayno. El ritmo de guayno. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que en mi menor
vamos a meterle 4 tiempos. Luego al re 2 tiempos, otra vez 2 tiempos en mi menor y vuelve a empezar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a tener en cuenta el tiempo. Entonces, tocando el ritmo sería este ritmo, ¿cierto? Sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, y otra vez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Y en esta ocasión, que son para personas que están cogiendo la guitarra por primera vez, vamos a hacer el re solamente tocando 2 cuerdas, para que nos quede más sencillo. Tocando 2 cuerdas, puede ser con estos 2 dedos o con estos 2 dedos. O sea, en el segundo traste presionamos la primera y la tercera cuerda, solamente en el segundo traste. Y en ese mismo segundo traste, para hacer el otro acorde, presionamos la cuarta y la quinta cuerda en el segundo traste. Entonces ahí nos vamos. Internamente estamos llevando ese conteo, imaginando esas figuras que lleva el director en una orquesta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Bueno, ahí ya tenemos en cuenta el tiempo. Ahora vamos a intentar tocar la primera canción. ¿Cómo se llama? Esta canción es, por ejemplo, la canción de Mauricio Mauta, que es Échale Semilla y Canto. Pues, Y canto. Échale Semilla y Canto. Es una canción muy sencilla, muy recomendada para personas que están tocando guitarra por primera vez. Entonces vamos a empezar la canción arpegiada, con el ejercicio que hicimos al inicio de tocarlo de manera melódica la guitarra. Empezamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. Ahora, algo importante acá. En el mi menor vamos a tocar la nota que es conocida como tónica. Eso ya en la parte teórica. Normalmente los acordes están compuestos por triadas, ¿cierto? Y en esas triadas tenemos una nota que se llama dominante, mediante y tónica. Entonces, la tónica en el mi es la sexta cuerda, ¿cierto? Es precisamente un mi. Y en el re la tónica es la cuarta cuerda. Entonces primero vamos a empezar a hacer la melodía tocando entre la sexta, primera y segunda, ¿cierto? Y luego entre la cuarta, primera y segunda. Sería... Ahora vamos al fraseo. Vamos a volver al arpegio. Otra vez fraseo. Ahora vamos a intentar cantar. Algo particular para las personas que van a cantar ya por primera vez. Entonces aquí en este fraseo están sonando 6 cuerdas al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces uno debe empezar a afinar su voz
con cualquiera de esas cuerdas. Aquí está sonando un mi, aquí está sonando un si. Entonces intentar afinar con la voz de esas cuerdas. Entonces vamos a empezar a cantar simplemente con una sola sílaba, que es la sílaba om. Entonces vamos a empezar con om. O sea, nos vamos a conectar con esta cuerda. Om. Si nos queda muy bajito, entonces le hacemos una octava más alta, que sería acá. Om. La cuarta, que es la misma nota, solo que queda una octava más alta. Si estas dos notas son iguales, solo que una está una octava más alta que la otra. Entonces nos conectamos acá abajo o acá abajo. Y en el re nos vamos a conectar con el re. Vamos a hacer ese ejercicio para empezar a conectar nuestra voz con la guitarra, simplemente cantando una sílaba. Échale semilla y canto a tu corazón. 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 Oh, 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 oh.
Mira que nada más con ese ejercicio tú puedes empezar inclusive a escribir tu propia canción. Porque va con esas dos notas y empezamos simplemente conectando la voz con la melodía de la guitarra. Y luego esa sílaba OM tú le puedes poner lo que tú quieras. O sea, por ejemplo, Mauricio Amoto le puso échale semilla y canto, pero ya tú le puedes poner cualquier palabra de agradecimiento que tú quieras hacer, ¿cierto? Lo que tú quieras expresar en ese momento. Y si las personas están siguiéndonos, por ejemplo, mujeres que tienen voces más altas, es posible que puedas usar el capo para subirlo. Sí, claro. Porque imagino que ese rango puede ser difícil por varios. Sí, esa es una muy buena pregunta. Claro, efectivamente se puede utilizar el capo, porque las madres normalmente tienen la voz unas 2 octavas más agudas que nosotros los hombres. Entonces, antes de utilizar el capo, ellas, por ejemplo, en vez de conectarse con esta cuerda, esta, o esta quinta, o esta, se puede conectar con la cuarta, con la tercera, ¿cierto? Que esta ya es una, o con esta, ¿cierto? Entonces, si es una madre, por ejemplo, nosotros lo hacemos aquí, ellas las pueden hacer acá. Y luego en el re, aquí es con este fa sostenido. Así le queda muy alto y ahí sí utilizar el capo, ¿cierto? Por ejemplo, si lo va a poner acá y ella se quiere conectar acá, quedaría aquí, como. Vamos a romper tus ventanas, hermano. Bueno, dudas, sugerencias. No, imagino que esto es un fantástico introducción a la guitarra y las cuerdas. Imagino que cuando empecé yo y ahora literalmente siguiéndote, veo que he tenido una pereza en las posiciones de mis dedos. Entonces, a veces no sé cómo descansar mis dedos para apoyarlos bien y estoy como haciendo cuerdas incorrectas. Entonces, ¿qué sugerencias tienen por las personas que están encontrando estos tipos de problemas? Precisamente el ejercicio que hicimos el día de hoy es para que hagamos ese emparejamiento de nuestros dedos con las cuerdas, ¿cierto? Entonces, si en algún momento queremos hacer descansar, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos tocando solamente aquí los bajos, ¿cierto? De los otros deditos para que no se cansen por ahí en el aire, ¿cierto? Que a veces uno se puede cansar. Entonces, ponerlos a descansar en su cuerda asignada, ¿cierto? ¿Cierto? Ya si estamos tocando, por ejemplo, acá, podemos dejar los otros los deditos descansando ahí en su cuerda asignada, siempre en su cuerda asignada. Dejarlos descansando, para que no queden por ahí en el aire. A veces nos dificulta que queden. Como uno hacer esto, uno se cansa mucho. Mientras que si uno deja los otros deditos descansando ahí, pues ya uno no se va a cansar tanto. Entonces, esa es la recomendación. Eso por ese lado. Y lo otro es también ejercicios de digitación muy sencillos. Todo esto que acabamos de hacer lo podemos empezar a hacer con la escala cromática. Entonces empezamos con negritas. Entonces en la cuerda 1 empezamos a tocar cuerda 1 el traste 1, traste 2, 3 y 4. Y así nos vamos yendo por todas las cuerdas y siempre tocando con el dedo asignado. En la cuerda 3 con el dedo 3 y yéndonos por todos los trastes. También conocido como la araña, ¿cierto? O la arañita, sí, eso. Pero técnicamente es conocida como la escala cromática. Muy bueno, pues también. Lo importante de esta técnica es que cada vez que digitemos un traste, dejemos el dedo presionado. Entonces, si presionamos en el traste 1,
Cuando presionamos en el 2, este lo dejamos ahí todavía presionado, para que se nos pueda abrir más la mano. Y cuando estamos al contrario, pues estamos de una vez en la posición y vamos subiendo de dedito, como... Ya, normalmente lo que uno hace es esto. Y no, es dejar los dedos presionados. Y hacer lo posible para hacerlo sin ver. Ser pues consciente de cada cuerdita. Bueno, quizás eso será un maravilloso tema por lección 2, creo. Ah, Vamos a ver bueno, las ya para escalas empezar la y todo segunda sesión. Sí, creo que podemos terminar esto y gracias hermano porque también recuerdo cuando empecé a aprender que más que 30-40 minutos mi cerebro estaba explotando. La verdad, es como que Sí, quería sí. darme más y yo no podía aceptarlo. Sí, como que ya. Sí, sí. Bueno, gracias mi hermano. Eso estaba fantástico introducción y gracias por el tiempo. No puedo esperar a verte por la siguiente. Con todo el amor, hermano. Igual hermano. Saludos, Saribol. ¡Qué bueno!